lo que no me gusta es que los del VAR le digan al árbitro hasta que lo convencen para cambiar. Ese es el problema del VAR, decisión que el árbitro vio en la cancha. Ese es el problema del VAR, que ha vuelto comodinos a los árbitros. Claro. Les arbitran desde arriba. No tienen ellos la jerarquía, la personalidad para de primera. Sí, perdón, príncipe, sí. No, nada más rápido. Me da la impresión de que como somos un equipo, ¿no? Y si ya en el VAR me llamaste, ya no te quiero hacer quedar mal, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya, como tú me llamaste en el VAR, bueno, entonces voy con lo que tú me digas. Y no tengo la personalidad de decir, no, ¿sabes qué? Gracias, pero yo vi esto dentro del terreno de juego. ¿Cómo? Para que sea clara y contundente, no debe de tomarte tanto tiempo el cambiar la decisión. Claro. Si te tardaste tanto, es porque no es claro. Bien. Entonces quédate con lo que viste. ¿Cómo hacían los de antes, Mariano? Cuando no había el VAR. Antes no había VAR. Antes no había VAR, ¿no? Pero ¿cómo le hacían? ¿Con personalidad? A mí me gusta el VAR, Ceci. No, está muy bien. Porque con el VAR se es más justo. Okay. De que hay un contacto, hay un contacto. Está bien. Hay una zancadilla. Por eso digo, está bien. ¿No? Sí, hay un contacto de Duarte sobre el Piojo. Yo hace un rato... Eso es innegable. Claro, yo también estoy de acuerdo en el tema de que se volvieron comodinos, sí. Porque me parece que ellos pueden tomar la decisión. Si están bien parados, si están arbitrando en diagonal, como tiene que correr un árbitro, a mí me parece que tiene que haber dicho penal y se acabó y ellos no voy tienen ni a la buscarlo. potestad de no revertir su decisión, ¿eh? Ellos tienen la potestad de, revisarla, pero si a ellos no les parece, porque es muy dudosa. O sea, yo estoy con el príncipe, me parece que hay muchas dudas, no es una jugada clara. E insisto, para marcar un penal, claro, me decía mi tocayo, en el minuto 1 o en el que sea, se debe marcar, pero más con lo que se está jugando, minuto 96, creo que, híjole, ¿Y qué me dices? Me deja muchísimas dudas. ¿Y qué me dices de la imprudencia de Duarte? Y también, porque tú puedes abrir los brazos. Tú puedes abrir los brazos. Pero ¿cuál es la Alvarado le mete un golpe también en el estómago. Porque lo marca de espalda, Mariano. Pero yo no entiendo cuál es la imprudencia, Ceci. Para mí es... ¿Cómo que? ¿Quién da la... Pero por eso yo te pregunto, ¿cuál es la imprudencia? Para mí, meterle el codo arriba. Esa para mí es imprudencia. Pero no le mete el codo arriba, Ceci. ¿Cómo no? A ver, tú fuiste defensa. Sí. El árbitro marcó una zancadilla. Sí. Eso fue lo que marcó el árbitro. Okay. Arriba no marcó nada. Okay. Ahora, el balón no lo tiene Alvarado. El balón ni siquiera lo toca Alvarado. Alvarado va a llegar al balón. Okay. Entonces yo como defensa tengo total libertad para forcejear contigo y ganarte la posición. Pero de esa manera. Eso no es ser imprudente. Pero de esa manera. Pero de qué puedes abrir los brazos y esperarlo. ¿De qué manera? Para mí yo lo espero. Lo espero todo lo que pueda. Que se deja ir demasiado rápido a Duarte antes de que llegue la pelota, ¿no? Porque tú sabes, Mariano, que se tropieza con él. Por eso, mira, ahí ya se tropezó. Que con el pie derecho le pega el... marcaron una falta. Antes de que haga el contacto con Alvarado... Ahí se tropieza. Mira, antes de que haga el contacto con Alvarado, le pega al césped y con la pantorrilla, con la tibia le pega a la pantorrilla de Alvarado, pero Alvarado le pega al césped primero, se trompica. Mira, hay contacto y si lo marcaron está bien. Lo marcaron por eso que acabas de decir tú, porque le acaba pegando con el pie de Duarte a Alvarado. En el primer tiempo le marcan un correteo de un jugador de Pumas me parece que a Aguirre, y que lo tropieza y se cae. Y marcaron, fue muy similar a esta. Fue una falta. Entonces, al final, para mí, yo te digo, están marcando unos penales que dices, bueno, y yo pregunto, 27,000 cámaras, ¿influye el entorno? Que parar, y al final, Paco, con tantas cámaras, pues lo hacen. Compañeros, ¿influye el entorno? Minuto 96, estás en casa del Guadalajara, el líder, hay presión de la gente. ¿Influye el entorno? Si hubiera sido al revés, pero te voy a decir una cosa. Espérame, profe. Sí. Si hubiera sido al revés, en la otra área, ¿se marca el penal? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Porque no hay elementos claros. Penal, ¿eh? ¿Cómo? Es que el penal no se marcó. El penal no se marcó en cancha. O sea, por eso. De hecho, toma la pelota y la manda al tiro de esquina diciendo vayan y cobren. ¿Sí? O sea, el árbitro no se dejó influenciar por el contexto. Quien se deja influenciar, me parece, y le rascan y le rascan y le rascan, son los del VAR. Que ven a verla. Pero está mal el árbitro. Mucho. Pero, príncipe, pero si el árbitro ya había dicho, cobren el tiro de esquina, ¿para qué va a verla? Claro que no tiene personalidad el árbitro. Hay un error. Yo sigo pensando que hay un error de Duarte. Hay algo en el fútbol que se llama velocidad de aproximación.
¿Me entiendes? Cuando el rival todavía no tiene la pelota, tú tienes la velocidad de aproximación es importantísima. Tú ves clara la zancadilla. Entonces, tú tienes que ir a acercarlo, a rodearlo, para que el tipo no se voltee. ¿Tú ves clara la zancadilla? Para mí sí. Si tú estabas diciendo que se marcó arriba el penal, que hubo un desplazamiento, profe. Por eso, Ceci se trompica a Duarte, le pega al césped. Se tropieza y el envión de ir hacia adelante, es verdad, hay un contacto con Alvarado, estoy de acuerdo contigo. Ay, mira. Mira, ahí él ya va cayéndose y ya le pegó a Alvarado. Pero Alvarado ni siquiera tiene la pelota, no tiene control del balón, no tiene posesión de la pelota, está intentando, por eso abre el brazo Alvarado, porque quiere ganar la posición. Pero da igual que la tenga o no, porque al final de cuentas si hay un contacto te van a marcar penal. 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 Sí, o sea, te lo van a marcar igual. Por eso inicié así, ¿no? Por eso inicié así que ¿sí? A mí lo único que no me gusta es que si el árbitro ya no marcó el penal y te tardas tanto revisando una jugada es porque no lo tienes claro. Y si no lo tienes claro, te tienes que quedar con lo que marcaste. Coincidimos todos. Claro. Lo que pasa es que en el fútbol mundial no hay ni faltitas ni faltotas, hay faltas y sobre todo la forma de señalar en México es así. Regularmente cuando comparamos con otras ligas, normalmente. esto no se sanciona. Claro. Yo no sé en Inglaterra esto probablemente no se sanciona. En España esto no se sanciona. En Italia no se sanciona. Y te puedo asegurar que en México tristemente o no, sí. Tienes razón. Fíjate, ayer en el por eso inicié diciendo que estaba bien con la marcación del penal. Estoy contigo. Ayer en el partido del Barcelona, Martí le mete un planchazo a un jugador del Atlético de Madrid. Que era roja. Primero es roja y luego era rojísima. Era roja. Lo ayudaron al Barcelona. Era roja. La sancionan como amarilla. Y luego hay un montón de jalones en el área y no pasa absolutamente nada. Aquí estamos magnificando todas esas, cuando se frisea la imagen, cuando te llama el VAR, es porque lo tienes que marcar sí o sí. Entonces, me parece que cada que te marcan al VAR, la gente hasta se excita porque saben que va a marcar la jugada. Por ejemplo, en el penal, cuando lo llaman, toda la gente se puso eufórica porque sabían que iban a marcar el penal. Y eso influye. Claro. Eso influye. El medio ambiente el entorno te lleva a esa presión. Pues sí, por eso te digo que si hubiera sido al revés, no se marca el penal. Detalle. El trámite del partido. Quedar mal con sus cuates. Exacto. Quiso al final de cuentas hacer polémica para el programa, punto final. Pero el detalle importante es que en el trámite del compromiso, coincido que el primer tiempo Pumas lo hace de forma inteligente, como lo intentó aplicar contra Tigres en el Volcán, solamente que allá le apedrearon el rancho de forma grosera y las atajadas de Keylor y la Fortuna los acompañaron. Más que hoy. Hoy Pumas fue más regular en el sector defensivo. Sí. Y al final de cuentas, cuando tiene la oportunidad y no aprovecha, Chivas no bajó la cabeza nunca. Chivas juega lo mismo siempre. Perdiendo, ganando, empatando. Y sabes que a pesar de los cambios, no vi que se perdiera tácticamente en Guadalajara. Se tira muy rápido antes para atrás. Me parece que estaba así, para mí, forma de ver el fútbol, estaban haciendo un buen partido Pumas. Cuando estaban con su línea de 4, con sus de 3 en medio y luego después sí arma una línea de 5. Pero metió el camionazo. Sí, metió una línea de 5, 4 volantes y un punta. Bueno, pero se entiende. Desde el primer tiempo. Pero se entiende, ¿no? No, y casi le sale. Que desde el primer tiempo. No, en el primer tiempo. Ojo que desde el primer tiempo. Lo que hace Chivas. Que estaba jugando bien. Estaba jugando bien Pumas, lo que quiero puntualizar es que Chivas estaba haciendo un buen partido con su planteamiento inicial. Después en el minuto 60, me parece que son 30 minutos metido con 5-4-1. Me parece que son 30 minutos muy largos como para darle la pelota a Chivas. Casi le sale porque uno contragolpe de Carrasquilla y otro de Rodrigo López. Hubo dos. Era para liquidar el partido. Pero no le puedes dar tanto la pelota a un rival como Chivas, ¿no? Porque estaba compitiendo bien Pumas en un inicio. Yo le decía a Ceci, ustedes jugaron profesional, el Príncipe, Ceci y Paco. En el gol de la Hormiga, el primero, no tiene que sentir, por lo menos... Benevendo, ver dónde está el futbolista que viene atrás, porque él brinca sin ver quién está atrás. Pero él pica como debe de picar un lateral. Él pica como debe de picar un lateral al segundo poste. Él tiene que tener la referencia del poste. Estaba de tercer central. Pero en Paco, ese momento ya estaba de tercer central. Pero él siente, él tiene que ver dónde está el poste y tocar la marca. Es lo que te decía yo. Tú tienes que sentir a ver dónde está. Entonces me parece que sí hay un error. La referencia es fundamental. ¿No hay un error de Benevendo? Yo creo que sí. Para mí ni siquiera voltea a ver al
jugador que viene atrás de él, ¿no? Le rematan por supuesto, es un error claro de Benevendo porque como dice Paco, ya estaban jugando con 3 centrales y Benevendo está jugando de central. Se desentiende de su marca y cubre una zona, encima no tiene nadie. No tiene nadie. Adelante de él no había nadie. Está liquidado. No había nadie, ahí lo vamos a ver, mira. ¿No? Ahí la tienes, mira, ahí lo tiene. Pero ahí lo tiene. No lo va a marcar a Keylor Navas. No hay necesidad de marcar a Keylor Navas. Te quedas pegado con tu delantero y le das tiempo a que Keylor incluso salga a descolgar esa pelota. Mira, o sea, no hay nadie. No hay nadie. Desde la zona. Aquí es el claro ejemplo de aquel entrenador que decía que la pelota es el imán de los distraídos, los tontos. ¿no? Como dicen por no decir la palabra. Totalmente de acuerdo. Se va mirando, vas con la pelota. Nunca va mirando al que es el jugador más peligroso, y que para mí la Hormiga se coloca en el área muy bien. Es el mejor que se coloca. El mejor que se coloca en el área de Hormiga. Lejos. Exactamente. ¿Estás de acuerdo? Mira, yo te digo una cosa. Muy fáciles. Pero bueno, ahí ayer yo platicaba aquí. No, ayer yo platicaba acá que Pumas le podía competir sin ningún problema a las Chivas jugando como jugó hoy. Hoy inicia Jordan Carrillo, inicia Antuna y diseña muy bien el partido Efraín Juárez, intentando quedar por momentos mano a mano con los 3 centrales de Chivas. Así marca el primer gol. Y después, en el primer tiempo incluso defendía con 5, porque bajaba Robert Morales a veces como carrilero, a veces Antuna. Este equipo de Pumas, desde el sacrificio, le puede competir a cualquiera. Después me parece que se cansa y no tiene recambio. Quiero apuntar te lleva a eso. Si analizas rápido, Ceci, al minuto 70-65 comienza Efraín a hacer los cambios en todos los juegos. Correcto. Me parece que ahí es cuando entra Carrasquilla. Entra Carrasquilla en ese. Mira, yo quiero apuntar algo nada más. Viendo lo de Pumas, que me parece que hizo un muy buen partido. Al otro lado, porque estamos hablando mucho de Chivas, de Pumas y poco de Chivas. ¿Qué hizo Milito? Pasó a jugar otra vez 4-4-2. Sí, metió 2 puntas, metió 2 por afuera, dejó a Alonso González en la mitad de la cancha con Gutiérrez, que entró de cambio, y otra vez volvió a jugar de la misma manera buscando el arco rival. Un equipo muy ofensivo. Pero está complicado. Yo sé que hablamos mucho de Pumas, pero Pumas hace un partido muy serio. Me parece que es un equipo con empaque. Hoy muestra mucho empaque. A ver si ya le empezamos a dar crédito, Por eso está donde está. Ahí, ¿no? Porque me parece que en algunas narrativas es, Puma está ahí de chiripa, ¿no? No, está ahí porque es un equipo que juega bien, ojo, No, tampoco. Hoy Pumas es 5º lugar de la general, pero está pegado al 2º lugar. Guadalajara está compitiendo en otra liga. Ya veremos para qué le alcanza. Volvemos para platicar de los entrenadores. Pausa, no le cambien. Esto es Punto Final. Tocayo, con los recursos disponibles que tiene tanto Guadalajara como Pumas, ¿qué entrenador ha potenciado más a su plantilla? Yo creo que Efraín Juárez. Creo que tiene un plantel más completo, por increíble que parezca. Guadalajara, que tiene esta limitante de jugar únicamente con jugadores mexicanos, pero tiene muy buenos futbolistas mexicanos. Creo que tiene más profundidad de plantel. Creo que ha sabido manejar muy bien el grupo Efraín Juárez. Lo hemos atendido aquí con todo, porque a mí en lo personal hay cosas que no me gustan de él, pero eso es punto y aparte, ¿no? Como aquella seña que hizo a la afición, que después se disculpó, ¿no? Ese tipo de cosas que hablan más del temperamento que de su capacidad como director técnico, y que ha corregido, me parece. Yo creo que en Efraín Juárez tenemos un muy buen técnico mexicano y está potenciando evidentemente las virtudes que tiene el equipo de Universidad de México. Para mí sigue teniendo algunas falencias, ¿no? O sea, lo de Benevendo a mí es un futbolista mexicano hecho en la cantera, pero que me parece nunca dio el estirón con el equipo de Pumas. Hoy lo meten y ¿qué pasa? Pues come para mí están parejos, para mi punto de vista, ojo, parejos, pero con una leve tendencia a Milito, Porque el equipo de Guadalajara, juegue como juegue quien juegue, juega lo mismo. Y es buscar el arco rival. ¿Tiene más con una buena posesión humanos o no? Sí, tiene recursos. Sí, tiene recursos humanos. Más que Pumas. Pero te digo una cosa, es un equipo, y yo los otros días lo dije y lo vuelvo a repetir, es el equipo más dinámico que hay en este país. Hoy se enfrentó contra un equipo que lo esperó tantito. También dinámico, menos dinámico me parece a mí. Pero que lo esperó, que lo aguantó, que lo contragolpeó, y me parece que sí lo desnudó por momentos.
No en todo el partido, pero por momentos lo desnuda. Antier hablábamos de dinámica y el Príncipe como lo ha hecho, una muy buena definición. O sea, no tienes que ser el más veloz, no tienes que ser el que más transiciones rápidas tenga. La dinámica pasa por otro lado, y lo explicaba muy bien el Príncipe. Me parece que ambos equipos son muy dinámicos, de lo más dinámico que hay en la primera división, me parece. Sí, dinámicos a cada uno a su estilo, pero creo que hoy Pumas exhibe ciertas falencias de Chivas, como lo hizo Cruz Azul en algún momento y como también lo hizo Toluca en algún otro momento. Ese es el renglón a corregir para Milito. Y a mí me parece que lo de hoy de Pumas es lo que fue al inicio Chivas con Milito. Creo que a Efraín le faltan algunas piezas para poner en el terreno de juego su real idea futbolística. Y creo que Milito hoy tiene todo lo que necesita para llevar a cabo esa idea futbolística que cuando arribó todavía no arrancaba al 100%. Paco, ¿cuáles son las cualidades principales que percibes de la hormiga en este momento? Porque colocarse otra vez como líder anotador tiene un mérito impresionante a pesar de la cantidad de oportunidades que le genera el rebaño sagrado. Sigo insistiendo que este futbolista está también levantando la mano para el Mundial, papá. No, para mí yo creo que en el área es un jugador como tú lo acabas de decir la palabra, se coloca perfectamente y la colocación en el área es primordial. No nada más es irte correr al primer palo porque sí, él siempre está viendo la mayor parte del arco en un ángulo donde puede tener posibilidad de correr el primer palo o mantenerse en el segundo palo e ir a cazar la pelota. Creo que de las mejores virtudes que tiene es que aparte es un jugador muy combativo, no da un balón por perdido y todas las jugadas que vienen al área, él siempre caza la pelota. Es muy difícil que no llegue a la pelota él, y siempre puede decir está en contacto con el balón. Le cae a él, no le cae a él. Él siempre sabe dónde. Y te digo una cosa, cuando ir al encuentro de la pelota. Te digo una cosa, siempre más, vacío, que está muy bien eso. Es el tipo que mejor ocupa los 40 metros de largo del área grande. Primer palo, segundo palo, punto penal. Muy inteligente. Es muy inteligente. Y eso, digo, le han creado cualquier cantidad de jugadas. Él ha fallado algunas, pero normalmente un gol o dos por partido te lo hace. A los 20 y poquitos ser el centro delantero titular del Guadalajara no es cosa sencilla. No, claro que no. Haber hecho el 2-1 no es cosa sencilla tampoco. Ya hablamos de la falla de Benevendo. Pero, Paco, la jerarquía para agarrar la pelota, ponerla en el manchón penal y cobrar el penal como lo cobró frente al mejor arquero en la historia de la CONCACAF inatajable. Para quitarse el sombrero. Inatajable. Para quitarse el sombrero. Tiene que estar en la lista de Javier Aguirre, me parece. Por lo menos. Para mí, yo creo que ya tiene un pie dentro de la lista de Javier Aguirre. Me parece que sería muy fuera de lo común que no te llevaras al campeón goleador del año pasado y que esta temporada te estás peleando por el campeonato de goleo. Y se puede criticar a la hormiga de la definición, ¿no? La de la ejecución. Pero hay que tener esas oportunidades en cada partido, porque no tiene una, son más de 2 o 3 oportunidades, y una le pueden generar, y nos podemos decir, pero por eso está ahí, porque siempre está oliendo la pelota, siempre está oliendo el gol. Entonces me parece que dentro del área, para mí es un jugador letal, y que ahora en la selección te creen esas oportunidades de gol, esa ya es otra cosa, ¿no? Pero dentro del área me parece que es un jugador letal. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad del Guadalajara, Príncipe? Bueno, de Guadalajara ya lo vimos hoy, ¿no? Creo que el ir alegremente al ataque, el arriesgar en el mano a mano tiene cierto riesgo que dependerá del rival si lo aprovecha o no. Contra un equipo de jerarquía como lo fue Toluca, Cruz Azul, como hoy Pumas por momentos, quedaron expuestos, ¿no? Entonces habrá que o mejorar en el mano a mano o terminar mejor balanceados. Pero bueno, si esta es la apuesta, en el fútbol no puedes cubrir todo. Te tapas la cabeza y te destapas los pies, te tapas los pies y te destapas la cabeza. Tienes que ser consciente de cuál es tu fortaleza y aprovecharla, aunque sepas que la debilidad te puede de repente lastimar. Creo que Chivas lo tiene claro, ¿no? Entonces, ¿hay áreas de oportunidad? Sí las hay. Yo solamente para cerrar lo de la hormiga, creo que lo que ustedes mencionan es por lo que él juega en primera división. Pero yo algo que quiero destacar que es muy difícil de conseguir, sobre todo en un jugador joven, es la correcta toma de decisiones. Se puede equivocar en la ejecución, pero normalmente decide bien, lo cual es muy difícil siendo jugador joven. Tiene 22 años, no es tan joven, pero tiene pocos partidos en primera división y normalmente
normalmente decide bien, lo cual es muy, muy complicado. Hoy volvió Romo. Sí. Le volvió a dar también una seguridad en la mitad de la cancha junto con González. Sí. ¿No? Me parece a mí. No anduvo tan bien hoy Álvarez, por ejemplo, que hay otros partidos que es desequilibrante. Me parece que no primer tiempo, me parece. Él me pone un remate fantástico. Saca a Keylor Navas. Dime. En eso, ¿te parece que no anduvo Efraín bien? No, que Pumas lo minimizó. Porque yo destaqué que minimizó a Cendejas y minimizó a Brian Rodríguez. Sí. Y hoy me parece que hace lo mismo con el Piojo y con Efraín. Sí, estoy de acuerdo contigo. En esa intención del equipo de Pumas de cortarle las líneas de pase al equipo de Guadalajara, no lo termina nulificando. No todo el partido, pero me parece a mí que más en el segundo tiempo. Pero sí encontró, quiero pensar, cierta profundidad por momentos. Efraín Álvarez, me parece. Sí. ¿No? Es un tipo que va por el carril izquierdo, suele llegar a la línea de fondo y es muy incisivo. Se habla muy bien de Chivas, pero yo también te quiero puntualizar una cosa. El Piojo Alvarado no está en su mejor momento. Toma unas decisiones muy malas, falla pases muy Hoy no lo hace tan mal, ¿no, Paco? Me parece. Bueno. En el primer tiempo. A ti a lo mejor te parece. Yo no sé si el gol de Pumas no sale de un error de primer tiempo. A lo mejor es la única que tuvo, pero en el transcurso del partido decide mal. No encara nunca a nadie. Yo lo estaba observando. No encara a nadie. Hace tiempo. Y está jugando por ahí. Entonces, para mí creo que es un jugador que no está siendo de la altura del Club Deportivo Guadalajara. Se camuflajea un poco por cómo va Chivas y porque juega. Pero para mí es un jugador que viene a la baja. Sí, estoy de acuerdo. Y también en selección. Y lo siguen poniendo. El rebaño sagrado nos volvió a sacar canas verdes y nos volvió a salvar el corazón en el mismo partido, porque eso de ir perdiendo 2-0 en el estadio Akron contra Pumas y terminar empatando en el último suspiro con un penal que nadie en el chiverío respiró hasta que el balón cruzó la línea, es exactamente el tipo de historia que solo el Guadalajara es capaz de escribir cuando el guión ya parecía completamente cerrado y sin posibilidad de vuelta. Porque miren, una cosa es remontar un partido, que ya de por sí es complicado y emocionante, y otra cosa completamente diferente es remontar un partido en casa contra Pumas, perdiendo de 2 goles, con el arbitraje tomando decisiones que tienen a todo el chiverío, con la sangre hirviendo, con un jugador nuevo que llegó con fanfarria y que ni siquiera apareció en la banca, y con el delantero más hot del torneo cargando la presión de una tabla de goleo que su rival más cercano apretó justo antes del partido para ponerle los nervios al máximo, y aún así el rebaño encontró la manera de no perder, de mantenerse invicto en casa y de seguir en la cima de la tabla general con una ventaja que ningún resultado de la jornada pudo reducir, porque el universo futbolístico decidió que esta noche el Guadalajara merecía, aunque fuera el punto del empate después de todo lo que sufrió dentro del Akron. Y sin embargo, y aquí está la parte que más divide al chiverío en este momento, hay conversaciones que están ocurriendo alrededor del equipo que van más allá del dramático empate del domingo y que tienen implicaciones importantes para lo que viene en las próximas semanas, porque hay un fichaje que llegó con mucho ruido y que de momento está más cerca de la tribuna que de la cancha. Hay un técnico que salió a decirle a toda la Liga MX que su equipo no tiene excusas ni miedo a lo que viene. Hay una polémica arbitral que un exárbitro confirmó con todas sus letras que cambió el curso del partido, y hay una carrera por el título de goleo que se está poniendo tan apretada y tan emocionante como la propia tabla de posiciones del torneo, con Armando González necesitando responder semana a semana ante un rival que no da tregua ni respira. Y encima de todo eso, Tigres está esperando el próximo fin de semana en el Volcán de Nuevo León, con todo el hambre de quien necesita resultados urgentes para mejorar su posición antes de que la fase regular cierre sus puertas definitivamente. Así que si creen que el empate contra Pumas fue todo lo que pasó alrededor del rebaño esta semana, están perdiendo más de la mitad de la historia. Dejen su like y su comentario, que hoy el chiverío tiene mucho de qué hablar. Vamos a comenzar hablando primero sobre ese partido de infarto contra Pumas que le quitó años de vida a más de un aficionado rojiblanco que estaba viendo el partido en casa con la fe intacta pero el corazón completamente descontrolado, porque lo que vivió el estadio Akron en la noche del domingo fue exactamente el tipo de montaña rusa emocional que solo el fútbol puede fabricar, con esa crueldad y esa belleza simultáneas que lo hacen irresistible, aunque a veces duela más de lo que uno está dispuesto a admitir públicamente. El Guadalajara se fue al descanso perdiendo 2-0 en casa en su propio estadio, ante su propia afición que había llegado con todas las expectativas de ver al líder del torneo imponer su jerarquía contra un Pumas que llegaba con la motivación de quien necesita puntos para mantenerse en posiciones de liguilla
Y ese primer tiempo fue de esos que, como chiverío, uno preferiría poder borrar de la memoria colectiva con la misma facilidad con la que se elimina una foto de la galería del celular porque el rebaño no apareció, no impuso su juego y permitió que los universitarios ejecutaran exactamente el plan que Efraín Juárez había diseñado durante la semana con una efectividad que en el Akron nadie esperaba ver con tanta claridad. Pero el segundo tiempo fue otra historia completamente diferente y fue donde el chiverío recordó por qué este equipo es el líder del torneo y por qué Gabriel Milito tiene construido algo que va mucho más allá de un once inicial. Porque cuando el técnico argentino movió el banco y metió las piezas necesarias, el rebaño empezó a encontrar el camino de regreso con una determinación que la afición en las tribunas empujó desde las primeras acciones del complemento y fue Armando González, el hombre del momento, el artillero que nadie puede detener en este torneo, quien apareció primero con un potente cabezazo, donde Keylor Navas no pudo hacer absolutamente nada para evitar que el balón entrara al fondo de las redes y recortó la diferencia a 1, con el Akron completamente encendido y con la fe del chiverío renovada de golpe, como solo los goles en momentos de necesidad pueden renovarla. Y cuando el partido parecía que se iba a terminar con la derrota del rebaño y con 3 puntos para Pumas que le hubieran cambiado completamente la cara a la tabla general, apareció una falta de Rubén Duarte sobre Roberto Alvarado en el área universitaria que el árbitro señaló apoyándose en el VAR y Armando González tomó el balón, lo colocó en el punto del penal y lo mandó al fondo de las redes con una frialdad y una determinación que solo tienen los delanteros que llevan el gol en la sangre, igualando el partido en el último minuto y manteniendo el invicto del rebaño como local en el Clausura 2026 de la manera más dramática y más cinematográfica que este torneo ha producido hasta ahora. Con este empate, el Guadalajara llegó a 31 puntos en la tabla general y se mantuvo como líder indiscutible del torneo, con Cruz Azul como el perseguidor más cercano con 27 unidades, una diferencia de 4 puntos, que en esta etapa del calendario es una ventaja considerable, aunque no definitiva, porque las jornadas que restan tienen partidos de altísima exigencia que pueden cambiar todo, con una velocidad que el fútbol mexicano ha demostrado múltiples veces que domina perfectamente. Yo creo que este empate tiene el valor de una victoria por todo lo que implicó remontarlo en las condiciones en las que se dio y que el rebaño demostró algo muy importante esta noche, que su carácter y su determinación no dependen únicamente del marcador favorable, sino que aparecen con más fuerza precisamente cuando las cosas se ponen más difíciles, ya que hablamos sobre ese partido lleno de emociones que nos tuvo a todos los chiverío al borde del colapso cardiovascular. Ahora vamos a hablar sobre la jugada que más indignación generó en todo el Akron durante el primer tiempo y que un exárbitro confirmó con todas sus letras que cambió el curso del partido de una manera que ningún empate posterior puede reparar completamente, porque en la primera mitad del encuentro Rodrigo López cometió sobre Fernando González una falta que el exárbitro Fernando Guerrero, el cantante, no dudó en calificar de expulsión directa con una contundencia que no dejó espacio para interpretaciones alternativas ni para el beneficio de la duda que a veces uno puede darle a las decisiones arbitrales en tiempo real, escribiendo en su cuenta de X que era roja del tamaño del estadio Akron por una entrada con los tachones, donde el jugador de Pumas primero pisó al Oso González y después se llevó el balón, una secuencia que cualquier observador con criterio puede identificar como peligrosa e intencional, sin necesidad de análisis técnico especializado. Lo que más indigna del episodio, y aquí el chiverío tiene toda la razón del mundo en estar molesto, es que el árbitro Ismael Rosario López estaba frente a la jugada, tenía visión directa de lo que ocurrió, y aún así decidió no sancionar la expulsión que, según el análisis posterior de quien conoce el reglamento desde adentro, era la única decisión correcta posible. Y el VAR tampoco intervino para corregir una omisión que cambió el desarrollo del primer tiempo de una manera directa e irrefutable, porque jugar esos minutos con un hombre más hubiera generado condiciones completamente diferentes para el rebaño en la primera mitad, donde el marcador terminó siendo 2-0 en contra. Yo descuerdo completamente con quienes argumentan que estas decisiones arbitrales se equilibran a lo largo del partido, porque un hombre más en el primer tiempo no se compensa con ningún penal posterior, y el daño que causa una omisión de esa magnitud en el desarrollo de un partido es real e irreversible independientemente del resultado final. En ese sentido, ya que hablamos sobre el protagonista de la remontada y de la polémica arbitral, porque Armando González estuvo en el centro de ambas historias esta noche, ahora vamos a hablar sobre la hormiga y sobre la carrera por el título de goleo que se está convirtiendo en uno de los duelos individuales más apasionantes del Clausura 2026, porque este chico de 22 años llegó al partido contra Pumas con la presión adicional de que Joao Pedro,
el atacante portugués del Atlético San Luis, había marcado gol justo antes del encuentro del rebaño para llegar a 11 tantos y recuperar la ventaja en la tabla de goleo, obligando a Armando González a responder con goles esa misma noche si quería mantenerse en la pelea por el bicampeonato de artillería, que ambos jugadores ganaron en el Apertura 2025 junto a Paulinho del Toluca, cada uno con 12 tantos, y que ahora se disputan de nuevo en un duelo que el torneo completo está siguiendo con una atención que pocos enfrentamientos individuales generan en el fútbol mexicano. Y la Hormiga respondió de la manera más contundente posible, con un doblete que primero llegó mediante un potente cabezazo y luego con el penal decisivo del empate, llevando su cuenta personal a 12 goles en 13 fechas disputadas, igualando nuevamente a Joao Pedro en la cima de la tabla de goleo con una regularidad que en un delantero de su edad es sencillamente extraordinaria y que está construyendo el argumento más sólido posible para que Javier Aguirre no tenga más opción que incluirlo en la lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 en casa, porque un jugador que mete goles en prácticamente cada partido del torneo y que además los mete en momentos decisivos, como el empate agónico contra Pumas, es exactamente el tipo de delantero que cualquier seleccionador del mundo querría tener disponible en una Copa del Mundo. Pensando bien, Armando González está teniendo uno de los semestres más completos e impresionantes que ha producido un delantero mexicano en la Liga MX en muchos años, y si Aguirre no lo convoca para el Mundial, después de esto entonces la explicación que tendría que dar sería una de las más complicadas de la historia reciente de la selección, mudando de asunto pero con una conexión directa con los movimientos que el Guadalajara hizo en el mercado de fichajes para reforzar precisamente ese ataque que Armando González está liderando con tanto protagonismo. Ahora vamos a hablar sobre Jonathan Pérez, el extremo zurdo que llegó procedente del Los Ángeles Galaxy como la contratación sorpresa de último momento que nadie esperaba y que generó una expectativa considerable en la afición del Chiverío, y que esta semana protagonizó una de esas situaciones que en el fútbol hablan más que cualquier comunicado oficial, porque Johnny Pérez no solo no jugó contra Pumas, sino que Gabriel Milito decidió no incluirlo ni siquiera entre las opciones disponibles del banco de suplentes, una decisión que en el contexto de un partido donde el rebaño necesitaba opciones ofensivas para remontar un marcador adverso, dice mucho sobre el estado actual del proceso de adaptación del jugador de 23 años y sobre la distancia que todavía existe entre lo que Milito necesita en la cancha y lo que Johnny Pérez puede ofrecer en este momento específico de su llegada al club. El técnico argentino ya había explicado antes del partido que el extremo está en plena etapa de adaptación, que es el más nuevo del grupo y el que menos tiempo tiene compartiendo con sus compañeros, y que su momento llegará cuando el cuerpo técnico lo vea funcionando con la misma dinámica que el resto del plantel. Palabras que suenan razonables y pacientes, pero que no responden completamente la pregunta de por qué un jugador que fue contratado como prioridad y que supuestamente el cuerpo técnico consideró necesario e importante para el proyecto, no puede estar ni en la banca cuando el equipo más lo necesita. Yo acho que el proceso de adaptación de Jonathan Pérez es real y hay que respetarlo, pero también creo que la afición del Chiverío tiene derecho a preguntarse si la urgencia con la que se cerró esa contratación de último momento correspondía realmente a la situación actual del jugador, y esa es una pregunta que solo el tiempo y los minutos en cancha van a poder responder con la honestidad que merece, ya que hablamos sobre las decisiones que Milito está tomando dentro del plantel y sobre cómo está manejando las diferentes situaciones que el torneo le va presentando semana a semana. Ahora vamos a hablar sobre lo que el técnico argentino dijo en la rueda de prensa posterior al partido, porque sus declaraciones tienen el peso específico de alguien que sabe exactamente dónde está parado y que no tiene ningún miedo en decirlo con toda la claridad necesaria ante los medios, porque Milito salió a la conferencia con la misma convicción de siempre y dejó dos mensajes muy claros que el Chiverío y toda la Liga MX deberían tomar nota. El primero siendo que su objetivo personal es terminar la fase regular en el primer lugar de la tabla general, porque esa es la posición que corresponde al trabajo que este equipo ha hecho durante todo el semestre y que la ventaja actual de 4 puntos sobre Cruz Azul hay que defenderla y ampliarla hasta el último partido de la fase regular sin conformismos ni cálculos innecesarios. Y el segundo mensaje siendo que las ausencias de jugadores que se irán al Mundial 2026 no van a ser una excusa para el rebaño, porque el plantel tiene la profundidad y la calidad suficiente para responder con garantías sin importar quiénes estén disponibles en cada momento.
una declaración de confianza en el trabajo colectivo que habla muy bien del ambiente que Milito ha construido en el vestidor del Guadalajara durante este semestre. El próximo compromiso del rebaño será el sábado 11 de abril, cuando visite a Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León a las 17 horas tiempo del centro de México. Un partido que será transmitido por Azteca Deportes y que tiene una relevancia táctica enorme porque Tigres es hoy el probable rival del Guadalajara en los cuartos de final de la liguilla, lo cual convierte este enfrentamiento de fase regular en una especie de ensayo general con toda la información que eso implica para ambos cuerpos técnicos antes de que llegue la eliminatoria de verdad, donde cada detalle puede marcar la diferencia entre avanzar y quedarse en casa. Pensando bien, Milito tiene razón en no poner excusas por adelantado, porque los equipos grandes no se refugian en las bajas, sino que encuentran la manera de seguir ganando con quien tienen disponible, y el rebaño ha demostrado este semestre que tiene la profundidad para responder ese desafío con solvencia cuando cada jugador entiende lo que se le pide dentro del sistema.